sí me gustó mucho el camino que ha tomado Marcelo Claure, que básicamente ha tenido un camino de emprendedurismo real, pero una tal vez de las lecciones más importantes que he aprendido de Marcelo es que básicamente no se achica ante nadie. Yo solamente he trabajado para alguien 2 veces en mi vida, es exclusivamente porque así las 2 veces que he quebrado. Una así en el 2004 y otra así en el 2017. Cuando tú mejoras la calidad de vida de alguien, en este caso de los bolivianos, la parte del rédito económico siempre viene acompañada. Entonces, es tal vez el secreto más importante que aprendí en mi vida. Cuando buscas la plata no viene. Tú tienes que ir a buscar. No, tú tienes que darle valor a la gente para que la gente te entregue su plata. Profesionales que inspiran. Tendencias disruptivas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a Unifrance Online. Hoy conoceremos a destacados profesionales y líderes en el rubro de cada una de las carreras que ofrece Unifrance. Personas que comenzaron como estudiantes y hoy son referentes, emprendedores, agentes de cambio en nuestro país. Y para abrir este camino, abrimos con una carrera clave para el desarrollo de nuestro país: Administración de Empresas. Nos acompaña Jorge Meaya, emprendedor boliviano, quien desde su experiencia nos compartirá cómo la formación académica, la visión y la resiliencia pueden transformar una idea en una empresa, en un sueño y en una trayectoria. Este es un espacio para escuchar historias reales, aprender del camino recorrido y descubrir por qué invertir en educación superior sigue siendo apostar por uno mismo. Ahora vamos con las preguntas y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Jorge, coméntanos, ¿en qué momento de tu vida ya imaginabas tu futuro profesional o lo fuiste construyendo en el camino? Definitivamente es algo que hemos construido. Han habido muchos puntos a lo largo de los años que estoy trabajando profesionalmente con muchos pivots. Mi mundo de emprendedor ha nacido en la producción de eventos, que luego por fracasos, que creo que vamos a hablar de eso un poco más tarde, básicamente se ha convertido en otro tipo de empresas y hoy día estamos dentro de lo que es la tecnología financiera. Entonces, definitivamente ha sido un camino que no lo veía desde el inicio, pero así es como se han dado las cosas. Tú, muy joven, a los 18 años, decides estudiar Administración de Empresas. ¿Era lo que realmente esperabas? Sí, en realidad la decisión nace en colegio. Había un curso que se llamaba, lógicamente, Administración de Empresas, que era un opcional y un optativo que lo tomé y me gustó mucho. Creo que mi profesora en ese momento tuvo mucha influencia en mí y al final fue el camino que tomé. Wow. Tuvo entonces las expectativas que esperabas. Sí, al final sí. Ahora, mirando un poco hacia atrás, ¿qué materias, enseñanzas o habilidades consideras que ahora son pilares fundamentales en tu carrera profesional? Te diría que las materias que están realmente relacionadas con lo que es administración de empresas. Han habido muchas que siento que al final como que aportan un poco, aportan a cómo resolver problemas, aportan un poco en toma de decisiones, pero creo que lo fundamental está en las materias que están relacionadas con la administración de empresas en sí. Algunas realmente creo que no las he vuelto a usar, pero creo que, como te digo, que siempre aportan en los distintos elementos, en las distintas facetas cuando uno va emprendiendo y tomando decisiones empresariales. Tú al inicio del podcast nos comentabas que has tenido tanto éxitos como fracasos a lo largo de tu vida profesional. ¿Cómo lo has llevado adelante? He comenzado muy temprano a emprender, básicamente organizando fiestas de carnaval. De las fiestas de carnaval. Que eran buenísimas, ojo. Sí, nos iba bien, gracias a Dios. Pero bueno, a raíz de eso hemos creado una empresa de producción, he estado mucho tiempo en la producción de eventos. Dentro de la producción de eventos hemos tenido un pequeño spin-off que ha sido la creación de una empresa de ticketing. Ha sido la primera empresa de ticketing en Bolivia que vendía tickets en línea, que se llama Totix, hasta el día de hoy operamos. Y luego ahí vino el fracaso, no una, sino 2 veces, donde hemos quebrado completamente. La primera ha sido en el 2003 o 2004, no me acuerdo, 2003, con la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Estábamos promocionando un concierto, Los Prisioneros, y por los problemas sociales, lastimosamente el primer concierto se tuvo que cancelar, y siempre con la cancelación de un concierto, cuando lo vuelve a traer el artista no pega como debería y lastimosamente no nos fue bien y literalmente quebramos. Ahí me metí un poco a lo que era desarrollo de software, simplemente porque tuve que. Y ya cuando eso fue en Estados Unidos, y cuando volví a Bolivia
volví a emprender el tema de los shows. Hicimos la tiquetera y continuamos hasta el 2000, haciendo producción y ticketing hasta el 2017 más o menos, donde hicimos el concierto de Aerosmith, que como es de conocimiento público, ese concierto tuvo una cancelación por el colapso del techo del escenario. Y ahí lo que hicimos es, extraímos el tema de pagos y facturación de nuestro sistema de ticketing y lo convertimos en una fintech que hoy es Libélula, ¿no? Y en realidad, del 2017 al 2020 tuvo un crecimiento moderado, y obviamente con la pandemia explotó, ¿no? Y hemos tenido un crecimiento exponencial y hoy día movemos más de $100 millones al año en pagos. Entonces, nos hemos consolidado como una empresa líder en pagos en Bolivia y aún tenemos todo TICs. Seguimos trabajando con equipos grandes como Bolívar y demás. Y a pesar de los fracasos que has tenido en algunas de tus empresas, ¿tú dirías que emprender en Bolivia es fácil? Yo creo que emprender en ningún país es fácil. Yo creo que en Bolivia, emprender en Bolivia es un poco más fácil que en otros países. ¿Verdad? Eres la primera persona que me dice eso. Lo que pasa es que hay muchas oportunidades. Por una u otra razón, yo sé que desde afuera nos veían como un país no muy deseable, por lo menos hasta recientemente que había un cambio de gobierno. Sí, mucha inestabilidad. Había la percepción de que no habían las condiciones para hacerlo. Y eso para mí era una perfecta barrera de entrada. En Bolivia no querían operar empresas como Stripe o PayPal o estas empresas de pagos o Ticketmaster en lo que hacía. Entonces era una barrera de entrada a nivel de percepción y eso permite que nosotros crezcamos. Ahora es fácil. En ninguna parte creo que es fácil, pero creo que Bolivia sí era un lugar para poder emprender que tiene muchas oportunidades. Ahora, Jorge, coméntame, ¿qué herramientas se necesitan en Bolivia para ser un buen emprendedor? Tener una capacidad de no rendirte. Eso, si tú me preguntas, digamos, cuál ha sido la clave de nuestro éxito, ha sido que cuando era necesario parar y básicamente tirar la toalla, es que hemos continuado trabajando. Entonces, eso nos ha pasado. Tener agallas, entonces, también. Sí, sí, hay que tener un poco cuero porque nos ha pasado primero con los problemas de Gonzalo Sánchez Lozada y la cancelación del concierto y la quiebra ahí. Me ha vuelto a suceder cuando se ha caído el techo, colapsó el techo de concierto de Aerosmith. Y ya con esas dos experiencias, cuando cae la pandemia y todo el mundo se encierra a hacer parrilladas y ver Netflix, nosotros hemos empezado a desarrollar sistemas porque sabíamos que la gente no iba a poder moverse de su casa y hemos implementado sistemas de pago a distancia, que es lo que nos ha traído a lo que tenemos hoy día. ¿En algún momento de tu vida profesional has tenido algún mentor o un modelo a seguir de una persona tal vez que admiras en el rubro de la administración de empresas? En el mundo del emprendedurismo y en el tema de fintech, todo el mundo, tiende a mirar a los que son hiperconocidos como Elon Musk. A ellos no tanto, siempre un poco. Sí me gusta mucho el camino que ha tomado Marcelo Claure, que básicamente ha tenido un camino de emprendedurismo real, pero que también he trabajado. El Club Bolívar es un cliente, soy parte del directorio y demás. Pero una tal vez de las lecciones más importantes que he aprendido de Marcelo es que básicamente no se achica ante nadie. Básicamente tenemos la capacidad acá, como la tienen en cualquier lugar, para emprender y para poder sobresalir y creo que eso siempre lo hemos aplicado. ¿Cómo lidiar con el tema de la competencia cuando eres emprendedor? Por lo general, te diría que nuestra competencia es bastante leal, es una competencia sana, pero es lo que es. Y hay un emprendedor que también está en el mundo de pagos argentino que se llama Pierpaolo Barbieri. Me acuerdo de él porque él siempre dice la competencia nos eleva. Y la competencia creo que es buenísima porque hace que compitas mejor. Y cuando compites mejor tienes mejores productos, el cliente final siempre va a ser beneficiado. Y creo que eso nos ha faltado mucho en el país los últimos 15 años tal vez, donde básicamente por la línea de gobierno que existía antes, básicamente todo era medio monopólico, no había mucha competencia que venía del extranjero, entonces nos hemos quedado. Yo he visitado Paraguay, he visitado El Salvador el año pasado y los había visitado antes y los cambios que hay en esos países es un poco envidiable. Entonces creo que la gente tiene que ponerse un poco las pilas y nos tenemos que poner a la par te estoy hablando de mercados pequeños, no estamos hablando de países como Brasil o México que tienen mercados gigantes, o Argentina
o Chile, que siempre es conocido, o Perú, que resalta mucho en el mundo de pagos. Y no estamos rodeados de mercados grandes. Estamos rodeados, pero mercados más pequeños como El Salvador o Paraguay, que no son, digamos, mercados reconocidos, lo están haciendo muy bien. Y eso se traduce en una mejor calidad de vida para la gente que viene a esos países. Y eso se podría tomar como ejemplo en Bolivia. Se tiene que, o sea, no como ejemplo, tenemos que poner las pilas ya sobre la marcha. Yo apoyo mucho al gobierno actual. Las reuniones que estoy teniendo desde que ha asumido el presidente Paz son distintas. El tenor es distinto, tanto con entidades públicas como privadas. La gente quiere otro tipo de movimiento ahora y creo que estamos bien encaminados. Nos has contado de 2 momentos claves en tu vida donde has fracasado. ¿En alguno de estos momentos has querido tal vez tirar la toalla y decir, ya no va más, ya no quiero emprender más en Bolivia? Sí, hasta el momento de decir que tengo que trabajar para alguien. Yo solamente he trabajado para alguien 2 veces en mi vida, y así exclusivamente porque así las 2 veces que he quebrado. Una así en el 2004 y otra así en el 2017. Y apenas me he podido recomponer al tiro, básicamente he salido de ser un empleado a volver a emprender, ¿no? ¿Y cómo has manejado el tema de frustración en estos 2 episodios de tu vida? Te diría que con el apoyo de mi familia, especialmente mi esposa. Siempre es bueno rodearte de gente. También tengo un equipo muy bueno. Tengo una persona que trabaja conmigo hace muchos años que también me ha dado un apoyo súper importante, que cuando realmente estás con cero energía hay gente que te empuja para seguir adelante y creo que eso es lo importante, rodearte de gente buena. Ahora, ¿cómo la formación académica ha sido fundamental para las decisiones que has tomado a lo largo de tu carrera profesional, a lo largo de tu carrera como emprendedor y como empresario en nuestro país? Como te digo, yo creo que la parte académica siempre te aporta, es como que te aporta detrás de bastidores cuando tomas las decisiones. Las decisiones, digamos, estratégicas, las decisiones de corto y largo plazo, siempre viene acompañado de esa parte académica que te nutre, ¿no? Ujú. Inclusive hace un momento te decía que había materias que no me aportaban mucho, pero tampoco es verdad, porque materias, digamos, en la rama de la matemática, te aportan mucho en tomar decisiones rápidas, en hacer los cálculos de cómo negociar, sí, de cómo negociar, de cómo calcular, de cómo ver la rentabilidad, etcétera, etcétera, para tomar las decisiones. Entonces, siempre es un poco como los cimientos. No se los ven, pero son los que valen cuando estás tomando las decisiones. Sabemos que la madurez profesional no se alcanza de la noche a la mañana. ¿Tú crees que ya has alcanzado cierto tipo de madurez en tu profesión o crees que todavía falta? Considero que soy mucho más maduro profesionalmente, eso sí. He terminado de madurar, no lo sé, no creo. He terminado de aprender, definitivamente no. Pero creo que uno va aprendiendo y eso siempre va acumulándose sobre lo que ha construido antes, ¿no? y sobre lo que ha vivido antes. Ahora, un emprendedor tiene como lógica fundamental la persistencia. ¿Cuán importante es esto para un emprendedor? Es lo más importante. Es lo más importante. Sí hay que saber cuándo rendirse o cuándo básicamente decir basta. Por ejemplo, yo en el mundo del espectáculo lo he dejado de un lado y no es porque me rindo, sino porque simplemente es un negocio de alto riesgo que no tiene un retorno importante. Entonces, a veces hay que dejar de lado la parte emocional de los negocios y enfocarse más en lo que el cliente quiere, en lo que el mercado te permite y finalmente lo que rinde más como negocio, ¿no? Ahora, si podrías volver a ser este Jorge de los años 90 que estaba empezando en la universidad, ¿qué consejo le darías a todos los que nos están viendo a través de este podcast sobre los estudios, la confianza en el proceso y cómo persistir en el mismo? Siempre he pensado que es importante tener un balance entre la parte profesional y la parte de entretenimiento personal, de las salidas y más. Creo que le quitaría un poco de la parte del entretenimiento y le pondría más en la parte académica. O sea, disminución en la fiesta y está, chico. Sí, definitivamente. Pero también creo que es importante tenerla, porque eso también te nutre como persona y al final, no sé, si no tienes un buen balance, creo que como en todo, ¿no? Aparte, las relaciones sociales y los contactos que haces muchas veces están en este entorno, ¿verdad? Sí. No, y además, de nada sirve tener un esfuerzo si después no lo vas a poder disfrutar. En su momento, cuando era más joven, era la fiesta, y hoy, obviamente, la recompensa viene en poder tener más tiempo que es lo más importante, tal vez, darte mi vida, tener tiempo para mis hijos, cuando tengo un partido de fútbol, poder ir sin tener que pedir permiso a nadie. Creo que eso es muy importante. Eso es más del lado emprendedor. A nivel del lado académico,
creo que tengo una tendencia muy fuerte hacia lo que es sistemas. Nunca he estudiado ingeniería de sistemas. Hoy día la inteligencia artificial que lo estamos aplicando de una manera bastante marcada en la empresa me ha dado la oportunidad de empezar a crear sistemas y demás sin tener que saber programación propiamente tal. Entonces, me hubiera gustado en algunos temas haber comenzado un poco más temprano. Pero es lo que es, ¿no? Eh, yo creo que siempre hay que seguir aprendiendo. Yo sé que todo el mundo lo dice, ¿no? Nunca dejes de aprender, Parece pero un cliché, pero es verdad. es verdad porque rápidamente te puedes quedar atrás. Especialmente hoy, el tema de la inteligencia artificial, que lo había escuchado y todo el mundo la conocemos con ChatGPT o las fotitos que las puedes animar y demás, pero cuando ya la ves básicamente desarrollando sistemas que antes te tomaban 90 días en 40 minutos, te das cuenta que las cosas están cambiando rápidamente. Y bueno, lo bueno es que hoy que estamos metidos en esto, eh, estamos con solicitudes de clientes estatales tremendamente relevantes y eso se va a traducir en mejorar la calidad de la vida de los bolivianos, que es lo que nos interesa. Cuando tú mejoras la calidad de vida de alguien, en este caso de los bolivianos, eh, la parte del rédito económico siempre viene acompañado. Entonces, es tal vez el secreto más importante que he aprendido en mi vida. Cuando buscas la plata no viene. Es cuando Tú tienes que ir a buscarla. no, tú tienes que darle valor a la gente para que la gente te entregue su plata. Es Pero es así. básicamente un camino para ir a buscarla, ¿no? No te puedes quedar sentado esperando. No, definitivamente si te sientes esperando no llega a nada, pero básicamente no es que tienes que ver cómo gano plata, sino la pregunta es qué hago para que la gente básicamente me entregue la plata por la que ellos trabajan para facilitar su vida, para que ellos puedan vivir mejor. Entonces, Una recomendación ahí está, chicos, muy, pero muy importante. Jorge, si habría algo que podrías cambiar del pasado, ¿qué sería? ¿O lo harías todo igual? nunca me arrepiento de nada, porque al final siempre todo, las cosas buenas y las cosas malas son aprendizaje. Lo único tal vez es me hubiera metido a estudiar más un poco el tema de sistemas y me hubiera gustado entrar antes. Igual estoy súper temprano y lo sé con el tema de la inteligencia artificial, pero en el resto no. No me arrepiento nada porque en verdad muchas de las cosas que hemos propuesto las hemos hecho. Obviamente, si bien he hablado de los fracasos de los conciertos, también hemos tenido mucho éxito en otros que hemos traído con empresas, con otros socios y demás. Entonces, definitivamente no me arrepiento, no cambiaría el camino de vida que he tenido, eh, pero sí, tal vez me hubiera educado un poco más en algunas cosas que en su momento se han puesto en moda y que al final se han quedado, el tema de cripto y demás. Me gustaría saber un poco más de eso, pero creo que todavía tenemos mucho por recorrer en Bolivia para hacia adelante, por lo menos en el mundo del que soy yo, que es el mundo de pagos, el mundo de tecnología. Bueno, la buena noticia es que uno puede estudiar a la edad que sea, así que tal vez en un futuro tendremos un nuevo título ahí colgado en tu pared. Jorge Medalla, ingeniero de sistemas. ¿Por qué no? Seguro que sí. O sea, hoy día la tecnología, eh, por ejemplo, en la educación, permite que la gente pueda estudiar a su propio ritmo, que no tenga que comenzar a los 18, pueden comenzar a los 30, a los 40. Yo en la inteligencia artificial me estoy metiendo ahora, sin decir cuántos años tengo. Secreto de Estado. Pero hay que seguir aprendiendo. El mundo se está volviendo Es más cierto. competitivo, está cambiando la forma de un poco de educarse y creo que hay que meterse y siempre aprender. Si le pudieras hablar directamente a este joven que hoy nos está escuchando a través de este podcast y está tomando la decisión más importante para su futuro, ¿qué consejo le darías de corazón? Si les tengo que dar un mensaje es que los fracasos siempre son bendiciones. Las cosas cuando no suceden siempre, un poco después te das la vuelta y miras y te das cuenta de por qué ha sucedido eso y cómo aprendes de eso y cómo puedes seguir creciendo. Y lo que mencionabas hace un momento, el aprendizaje realmente es algo que no debe parar nunca. Yo estoy aprendiendo muchas cosas, más que tal vez los últimos 10 años, en los últimos 90 días, y eso te abre muchas oportunidades. Entonces, eh, no sé, y también hay mucha gente que tiene mucha soberbia que dice, no, creo que ya sé todo lo que tengo que saber para... No, no es así. Realmente el mundo está moviendo a otro ritmo hoy día y el que no lo ve, simplemente no va a poder avanzar. Entonces, Y no es en el lugar correcto tampoco. sí, exacto. O no va a estar en el lugar correcto Ujú. en poco tiempo. Entonces, siempre con mucha humildad, ver qué herramientas hay, ver qué opciones hay para mejorar como persona académicamente y meterle.
Ahora tú como título, ¿te pondrías que eres un emprendedor empírico o un emprendedor con conocimiento? Soy un emprendedor con conocimiento. Para mí ese es básicamente el cimiento, que a veces no lo ves, pero cuando estás en el terreno y empiezas a construir encima de eso, tienes el conocimiento para poder tomar decisiones que al final van a beneficiar tu emprendimiento, tu empresa. Y sí, hay gente que no es emprendedora, hay gente, mi mejor amigo ha ido por el camino de básicamente una carrera corporativa. Estudiamos en la misma universidad, le ha ido tremendamente bien, ahora va a ser el nuevo gerente general de Tigo en Bolivia. Entonces, creo que no importa tanto el camino que tomes, si quieres ser básicamente emprendedor, si vas por el lado de una carrera corporativa, siempre es bueno tener ese cimiento base para poder tomar las decisiones correctas cuando tienes que hacerlo, ¿no? Porque finalmente cuando el camino se presenta, tú sabes cuál va a ser el que vas a tener que tomar. La historia de Jorge nos recuerda a que nadie nace sabiendo, pero que la educación abre puertas, ordena ideas y fortalece el carácter. Estudiar una carrera universitaria no solo es obtener un título, es aprender a pensar, a liderar, a equivocarse y a volver a empezar con más fuerza. En Unifrance Online creemos en la educación como una herramienta real de transformación personal y profesional, porque detrás de cada profesional hay una historia y de cada historia hay una decisión valiente, apostar por su futuro. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en un próximo episodio para seguir construyendo sueños con conocimiento.